Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda todo por ahí? Acá se los dejo a Ismael, está Luciano y Mauricio. Luciano, Mauricio. Hola. ¿Quién más? Y nadie más. Eso, dos nomás. Porque... Luciano, Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Che, ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Hola, buenas tardes. Che, les consulto a ustedes que están un poquito más lejos, un poquito más complicado. ¿Qué dudas tienen por ahí? ¿Alguna duda? Pregunten. Evacuamos y seguimos el viaje. No, hasta el momento de mi parte, todo bien, por suerte. Ok. Mauricio, un error en la antena, no sé si te diste cuenta. En el cuestionario. A ver, miremoslo. Sí, sí, sí. Espera, chiquito Mauricio, espera. Que yo le coloqué la pregunta, para un chiquito que te buscamos acá. ¿Dónde está Mauricio? Acá está. Sí. No, bueno, le erró ahí a la J, que la J era punto y 3 rayas, y él le puso ninguna de las 3 anteriores, lo colocó ahí Mauricio, y en la antena. ¿Qué dijo? ¿Cómo irradia una antena común tipo Yagi 3 elementos? Bueno, una Yagi para vos, Luciano. Esa es una antena, Mauricio, perdón, es una antena direccional. O sea que tiene un director, un elemento radiante y un reflector. Que empuja, transmite para lo que vos la apuntes. En direccional. 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 Claro, yo malinterpreté porque decía direccional y tenía otra. Y yo interpreté que como el... Decía omnidireccional y direccional. Claro, yo interpreté que era omnidireccional porque uno la podía mover hacia todos lados, por eso interpreté que era omnidireccional. Claro, no. Omnidireccional son las antenas normalmente en VHF, las antenas que están polarizadas verticalmente, como la Ringo, que transmiten un nódulo que para todos lados igual. Ok, no sé dónde está la cámara, ya está la cámara. Che, bueno, eso es direccional. Estamos hasta ahí. También se comportan de forma horizontal los dipolos en B corta invertida, ahí se comportan como direccional. Cosa que no lo hace cuando el dipolo está orientado horizontalmente. ¿Ok? Eso bueno. Todo, bueno, la Ringo sería una antena omnidireccional. La Ringo es omni. La Ringo la ves corta invertida. Exacto. Y eso es omnidireccional. Después ahora cuando te va a quedar un poquito más claro y cuando Juan de satélite te va a mostrar la antena y claro, ahí más o menos te vas. Te va a orientar mejor. Sí, dale. Bueno. Oye, otra cosa que tengas por ahí, Mauricio, Luciano. ¿Alguna duda? Si no arrancamos tema nuevo, muchachos. No, de mi parte todo bien. Bueno, listo. Está todo bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Dudas ustedes? ¿Todas? Che, Jorge, ¿vos cómo andás? Bien, ¿cómo va? Hola. Emiliano. Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien. Che, ¿cómo andás vos? ¿Dudas? Sí, pero aprendí un poco. Yo también con el cuestionario lo pudimos creo que bastante bien. Bueno, está bien. ¿Tenés alguna duda con respecto al vocabulario que usamos? Y algunas cosas voy a entender, pero sí, claro, como un vocabulario distinto, ¿viste? Sí. Por ahí, por eso. Claro. Se complica a veces. Y claro, ¿no? Y aparte lo que más me genera a veces las cosas que son visuales, ¿no? Sí, claro. Pero viste que la radio tiene la visual, más que más la frecuencia, pero luego es todo la magia de la radio que tenés que imaginártela. No, sí. O sea que estamos en igual de condiciones, no tengas problema en eso porque nosotros nos orientamos por lo que escuchamos. Claro. Por eso hay que aprender a escuchar. Cuando uno dice aprender a escuchar, vos vas a escuchar gente que está modulando en una radio y vos tenés que escuchar el entorno, lo que tenés atrás de esa persona. Nosotros, en el caso de mi trabajo específico, siempre escuchamos a la persona que nos habla y escuchamos atrás. Sabemos para orientarnos de lo que nos están diciendo
incluso el movimiento que vas a escuchar en la radio, cuando un vehículo va en movimiento y te estás transmitiendo un vehículo. Me pasa eso. Pasa. Eso te das cuenta enseguida. Y te vas a dar cuenta si estás móvil. Incluso a veces, si vas en una lancha, es distinto ruido que en un auto. Porque vas a escuchar primero el viento, vas a escuchar el agua, y si vas en un auto, normalmente es silencio, pero escuchás que la señal cae un poquito, y eso te da la pauta también que estás en movimiento. Pero eso es aprender a escuchar, como aprender a escuchar la banda lateral, que cuesta un poquito, el pato se complica, el pato nosotros le decimos, cuando está mal calificado la radio, y una persona está transmitiendo, no es interferencia, es mal sintonizado, que la transmisión se escucha como un pato, y no se escucha como si fuera una amplitud modulada. Claro, pero vos, no, que vos, el banda lateral tiene, claro, va a ser pato Donald. Claro, eso es mal sintonizado. Vos tenés que buscar la forma hasta que uno logre entender lo que está diciendo, ¿no? Pero lo hace con el tiempo. Después del tiempo, a veces vas a escuchar igual, aunque esté torcido. Una vez que uno entendás y se ve el hilo de la conversación, uno la sigue, y a veces está recontracorrida, pero uno entiende. A lo primero te cuesta todo, pero es cuestión de ir practicando. Sí. Hablando de banda lateral, fíjense que hay distintos modos de banda de transmisión. Cuando decimos modo, es la forma en que se modula el equipo de radio, la forma que transmite. Como por ejemplo CW, o telegrafía o código Morse, tiene una que se llama clase de emisión. Como si está catalogado con letras y números, la clase de modulación. Porque vos tenés un equipo de radio que genera radiofrecuencia y en una frecuencia determinada. Pero a eso tenemos que modularlo, insertarle audio, ruidos, sonidos. Pero hay distintas formas de modular. Ahí tenés banda lateral, o sea, la SSB que le decimos nosotros. Tenemos AM, amplitud modulada. Tenemos FM, frecuencia modulada. Que hay en AM y en FM hay un porqué. Para que más o menos que AM, a la AM, la portadora que genera la radiofrecuencia, la modulamos en amplitud. Tenemos una portadora gordota, ¿no es cierto?, a la salida de una antena radio, y al audio lo ponemos en la etapa final. En la misma, pero en distinto final. ¿Cómo te puedo explicar? La portadora, imagínate un tren, el vagón, que genera toda la potencia, ¿no es cierto? Un driver, y el último fogón de cola, que esa sería la antena. En amplitud modulada, modulás el vagón de cola. A la salida ya amplificada. En frecuencia modulada, modulamos la frecuencia, o sea, el oscilador, modulamos la locomotora. Va de acá abajo ya modulado. Ya modulamos la frecuencia en el oscilador. Ahí lo modulamos. La señal de FM es como mucho más clara siempre. Es más diáfana. Sí, totalmente. Aparte la portadora es distinta, se comporta de distinta manera. Entonces, no, la onda es la misma. En la forma en que le inyectamos el audio. No tenemos onda recta. Porque cada onda, cada pico de esto, esta es la línea cero, ¿no es cierto? Si tenemos una onda de FM comercial, vamos a ver, 107.3, ¿no es cierto? En realidad son 107.300.000 veces que se produce esta oscilación por segundo. Esa es la frecuencia. Es decir, que en este pedacito tendríamos en un segundo 107 millones de veces el ciclo. ¿Y eso es más potente que una de 90, por ejemplo? No es lo mismo. Cambia el receptor, lo más te corre y te escucha. 90, pero 90 serían 90 millones. A comparación a 107. 90.5 son 90 millones y medio. Claro, de veces. ¿Hay diferencia entonces? En la frecuencia. 97.1 Sí. en la frecuencia de radio y 97 millones Exactamente por segundo. Esa es la oscilación. la oscilación. 97.1 la frecuencia que trabaja. Pero lo trabajás en AM, en FM. O sea que tenés el oscilador
el oscilador, que es el que genera la frecuencia. Yo a esto lo hago oscilar, ¿no es cierto? Vamos a ir en el mismo ejemplo, 107.3, ¿no es cierto? Yo ahí oscilo. Tengo un preamplificador de radiofrecuencia, ¿no? Y final, amplificador. ¿Ve? Amplificador. Si yo digo que estoy modulando en frecuencia modulada, al audio, mi audio, lo modulo acá. O sea que modulo desde acá, sale todo, y esto es la antena ya, ¿no es cierto? Esto es antena. Nosotros lo modulamos en el oscilador. ¿Vamos? ¿Se entiende? Como que Modulo el motor, para que modulo el motor en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. En AM, yo modulo acá. Esto es AM. Lo amplifico en el último amplificador final, ahí le meto el audio. Es más ruidosa, se aprovecha menos. Sí, es mejor en AM, por eso es la... Claro, y acá incluso, si podés mezclarlo. Sí, tiene acá, pero en frecuencias altas, bajas. más alcance, pero se interfieren más la Claro, como ustedes tienen una radio Rivadavia que es 630. 630 MHz. 600 kHz. Kilohertz es, no sé cómo hay algo de ¿Por qué MHz. se nota más, por ejemplo, cuando hay la descarga de una Porque tiene el oscilador más, la antena, el receptor, es más amplia. Tiene estático, lo escuchás. En esta frecuencia también lo escuchás, el estático. Entonces, no lo hace, pero en FM, en esta frecuencia. Porque yo transmito en 40 metros, puedo transmitir en FM. Yo lo puedo transmitir en FM. Puedo transmitir en AM, en todos los modos. Esos son modos de transmisión. Esa es la diferencia. Y después tiene la banda lateral, que tiene el oscilador, tiene un preamplificador, y acá ya le generás un generador de batido, le inyectás. Acá le inyectás un amplificador de producto, se llama. Es más complicado, es un sistema que se acopla, que al audio se lo metes acá, pero media fase. Le metés la modulación, la mitad. Si en el LSB, vos le inyectás la parte de abajo, la inferior. El receptor que te va a escuchar, le aporta la otra que le falta. Y ahí vos lo podés escuchar. Pero eso ya no lo... ¿Saben que ahora hay mucha más interferencia en las de AM, a las 7 o en distintas horas? Sí. No sé si en los LED o qué, pero cada interferencia más no escucha ninguna radio casi. Sí, no, el problema son la iluminación LED. Es que nos está matando, ¿no? La iluminación LED, los cables de alta tensión, que hay mucho. Aisladores con pérdida, porque se perforan, hacen un chispazo permanente, que se te lo mete. Bueno, quiero que en este tipo de modulación, el J3E. Hola. Hola, buenas tardes. Eso sería banda lateral. Está acá. Así que leanlo. Bueno. Rosalía. Bien. Eso es banda lateral o SSB. Después tenés AM. Que es A3E. Eso es amplitud modulada. SSB es doble banda lateral. O tener la banda lateral, tener la inferior, que es LSB, que lo vas a ver en los equipos, y USB. LSB es la modulada de la parte de abajo, como recién lo expliqué. De la onda la modulás la parte de abajo. LSB es inferior no, banda lateral. Y después el USB, modulás la otra parte y el receptor pone lo que falta. Se invierte.
Sí, bueno. Esto más o menos de la... Eso estudia en Cerlón todo lo que es la clase de emisión de las ondas de radio. Eso estudia en LON. Yo sé por qué se lo... Clasificación de la clase de emisión. La forma que sale. Préstale atención porque eso se lo voy a Una preguntar. cosita, interrumpo, el tema satélite. Hay un cuestionario ahí que no saben cómo, en qué banda el satélite. ¿Está acá? Ahora que la vio la señorita, me acordé. Satélite, normalmente son en UHF, VHF y UHF. Estamos hablando de 3. Acá está. No, yo no me acuerdo qué puse. Ah, Ya te Ah, sí, digo. ahora me acuerdo. Ya me acordé. En serio, me hice tonto. claro. Normalmente No. los satélites están trabajando en UHF, Mirá que lo hablamos el otro día. ultra alta frecuencia, como si la estación espacial está en 439 MHz. Eso con Ese es UHF en la banda 70 centímetros. Tenés en muchas bandas que podés hacer satélite. Espera, ya te digo, espera. Tenés la banda de 15 metros. Ella le puso LSB. Claro. LSB. el cerebro de radio. Tenías que decirlo, ¿no? Ojo que hay satélites que lo permiten, pero en UHF, en banda lateral única, pero en UHF. Es un modo de emisión. Les recomiendo que lean todo este cuadradito. De acá, de la tabla de asignación de frecuencias, porque vamos a empezar a trabajar con los cuestionarios acá, más específicos, porque tenemos que saber esto, a dónde podemos operar para no meter la pata. Esto es fundamental. Sí, ya no, pero si no, porque se lo rompe la cabeza. Y si no, tengo que dar vuelta yo. No, pero para mostrarles que está en la última parte de que les mandé yo una copia. Eso vamos, estudienlo. Hay bandas que no vamos a andar casi nunca, como sea de 6 milímetros, microondas. 2 metros vamos a andar, sí, que son los handy que tenemos ahora. 70 centímetros, que también lo usamos. 23 centímetros, no conozco radio que tenga esa frecuencia, pero existen. O se puede fabricar uno. Todo lo podés hacer. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta, en todas las bandas que tenemos asignadas, que podamos transmitir, no quiere decir que sea un equipo comercial. Pero uno lo puede fabricar. Uno lo puede fabricar. Ya tanto que sea para transmitir en telegrafía, en fonía, en lo que sea. Eso lo pueden hacer. Es un desafío para ustedes también. Yo sé que a vos te gusta meter... Pero se pueden hacer con simples osciladores, con 2 o 3 pavaditas. Vos podés usar un transmisor experimental, con la frecuencia experimental, dentro de las bandas que uno tiene permitido. Podés experimentar todo lo que se cante. ¿Ya? Eso está bueno porque vos rompés, te quemás los dedos y te pones de acuerdo con otro colega y transmitís. Y eso hace que uno vaya incentivándose. Uno empieza con una simple válvula, un simple transistor. Con un par de transistores arman un transmisor. No sé, en telegrafía. Y ya está el sonido del generador de batido y ya está. Lo podés hacer. Pasa que tenés que quemarte los dedos. Con lo que sea. Con lo que sea. Con un palito, con lo que sea. Que te cambie el sonido, se puede hacer tranquilamente. Ya vamos a seguir. Acá van, en el cuestionario que viene, hay algunas preguntas que se van a repetir con los cuestionarios anteriores. Acá alguna de las preguntas va a ser, ¿cuál es la potencia máxima autorizada para una categoría novicio en la banda de 30 metros? La respuesta va, si alguno no se acuerda, va a tener que leerlo, porque tiene trampa. Eso lo va a obligar a leer. ¿Me podés repetir? Una consulta. ¿Cuál es la potencia máxima autorizada? Préstame el teléfono. Préstame el teléfono. Yo digo,
contestando mi hijo. No, después dame el teléfono. Che. No. Sí, a ver, ¿quién me pregunta? A ver, ¿quién me pregunta por acá? Luciano, Ah, dale, Luciano, dale. te consulto con respecto a las bandas de 40 metros, de 30 metros, no sé, de 20 centímetros. Ajá. ¿Puedo leer o cómo se puede entender más o menos? ¿A qué hace referencia ¿A qué hace referencia? Te explico. esas medidas? La medida de las antenas, no. Yo te voy a lo que está ahí en el manual, no sé si vos lo tenés al libro de reglamentación. ¿Lo tenés vos, Luciano? Sí, los tengo acá Bueno, los reglamentos. fíjate que dice plan de banda de frecuencia. Casi lo último. En la parte 1, El anexo, en el parte anexo. 2. La parte 2. Ajá. Bueno. ¿Lo encontraste? Sí, Bueno. sí, Ahí sí. hay distintos cuadraditos, ¿viste? Que te dice la frecuencia y la categoría de radio aficionado que puede operar en esas porciones de frecuencias. Sí, Bueno, vamos a andar directamente a 80 metros. Vos fíjate que en 80 metros está todo tildado la N de novicio, ¿viste? A la derecha. A la Sí. derecha, cuadradito. sí, sí. Tiene una letra N de novicio, la G de general y la S de superior. Esa es la categoría radio aficionado, ¿no es cierto? Sí, Y ahí está, en 80 metros, por ejemplo, un novicio correcto. puede operar en todas las frecuencias, en toda la banda. ¿Está? Perfecto. Bueno, así con la otra frecuencia, como decían, en 160 metros también podés operar en todas. Podés operar la de 630 metros, que Sí, incluso hasta los 40. 40 metros, ya te digo, esperá. Ahí di cuenta la página. En 40 metros no está. Vos podés operar como radioaficionado, categoría novicio, vos podés operar. La frecuencia de... Perfecto. Fíjate que dice las frecuencias. La leí ahí, que es de 7 MHz Sí, a 7300. ¿Sí? sí, Bueno, sí, sí, sí. ahí tenés los modos, las modalidades de modulación que vos podés usar. Como sobre el CW es telegrafía. Digimodo, Sí, que es la parte digital, transmisión digital. RTTI, que es otro modo digital. Después tenés en varias partes SSB, que es banda lateral. Tanto LSB como USB. Normalmente en 40 metros, en 160 metros, en 80 y 40, se trabaja en LSB, Lima Sierra Bravo, en ese modo de modulación. Ya está. en otra frecuencia más arriba, se trabaja en Unión Sierra Bravo, USB. ¿Estamos? Perfecto. Pero la consulta mía va en referencia a la banda que dice, por ejemplo, banda de 80 metros. ¿Esos 80 metros de qué son? ¿De amplitud? Vos no entendés por qué dice 80 metros. Exactamente. Bueno, a eso hay una cuenta, hay una cuentita, si tenés para anotar por ahí, la anotá, 300 megas, un número 300 anotá, dividido 3.5. Sí, perfecto. 300 es la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, perdón, Ajá. dividido la frecuencia, que es 3500, 3.5 MHz. Te va a dar cerca, fíjate qué resultado te da. Ya te digo. 300 dividido 3.5. 85. Bueno, .71. claro, ya decimos que es banda de 80 metros en los fines prácticos. Claro. ¿Está? Eso. Vamos a hacer la misma prueba ahora con 40 metros. Ahora se me al revés. 300 dividido 7.1. Claro, 42.25. Se lee 40 metros los fines prácticos. ¿Entiendes? Es por eso que la medida te da Perfecto. en metros.
Es la velocidad de la luz Bárbaro. dividido la frecuencia y te da la longitud en metros. ¿Está? Perfecto. Igual que VHF. Ahora sí. Hacer una cuenta con VHF ahora. Vamos a poner 300 dividido 146 entero. 2 metros. 2 metros. Es la banda de 2 metros. VHF en 2 metros, esa frecuencia. Perfecto. ¿Se entiende más o menos? La Perfecto. frecuencia de los Ahora, handy, ahora sí, sí, sí. la frecuencia de los handy normalmente están en VHF y por eso se los cataloga como 2 metros. Aunque es 2 metros un poquito más o 2 metros un poquito menos, como pasa con la banda de 80 metros y 40. ¿Ah? Perfecto. Tata, ahora sí. Bueno, ¿qué otra? Genial. ¿Tenés esas dudas? Está, perfecto. Bueno, Ahora sí, no, eso no lo entendía de dónde salía o cómo se, ¿de por dónde qué se sale- clasificaban así. ¿de dónde salían esos metrajes? Exactamente. Bueno, listo. Quedamos Ahora entonces sí, así que perfecto. la banda en longitud de onda en metros es una respuesta a la velocidad de la luz dividido la frecuencia, ¿ok? Sí, correcto. Bueno, Gracias. no, pregúntelo más. Estamos de oferta hoy 3 por 1. Eso está bueno porque no mucha. ¿Eh? Porque estamos a 80 metros, porque 40, porque está buena la aplicación. Bueno, Una vez, 3. la otra la vio por arriba nomás. 3 veces la ha dado. Pero la otra fueron por arriba. No fue explícito, güey. No, yo no tengo nada. No, para. Sí, bueno. Bueno, acá le otra pregunta que le vamos a hacer en el cuestionario de la semana que viene. La vamos a seguir recalcando esta pregunta. ¿Cuál es la edad mínima para poder ser radioaficionado? ¿Se acuerdan? 9 años. No, dijiste 30 vos. Por eso estoy yo, ¿no ves? Ya tengo edad. Bueno, ahí va a haber una otra pequeña que le va a llevar mal ahí la pregunta a Martín, en la cual le van a poner varias frecuencias, varias licencias de radioaficionados, donde van a tener que identificar de qué país son. ¿Mm? Ya creo que ya lo hicieron, lo vamos a repetir. Bueno, ahora vamos a hablar de el tema de una repetidora de radioaficionado. Quiero saber si más o menos tienen idea de qué es una repetidora de radioaficionado. Bueno. Sí, algo así. O sea, yo lo que he manejado acá como repetidora era eso. Espera. Ah, espera. Sí, sí, venís bien. Venís bien. Pero como así como uno habla, creo que limita todo con la misma potencia, no me importa la distancia que tenga. No. La estación repetidora es una máquina. Es una máquina que nos retransmite desde una frecuencia determinada a otra. ¿Mm? O sea que nosotros usamos normalmente los handys, VHF, con muy poquita antena, porque tienen la cola de chancho, la le cuidan nada más. Esa antenita, sí, señor. Lo cual nosotros necesitamos que algo nos escuche y nos retransmita o nos repita repetidora. El término vamos por ahí. Usamos sistemas tanto digitales, se pueden usar, o analógicos. Hoy en día la repetidora está de los dos modos, tiene digital y analógico. A través de... Eso es analógico. Eso es analógico. Hay radios nuevas que vienen, que transmiten digitalmente, pero cuestan dinero y no hay repetidoras, muchas repetidoras digitales casi que no hay, pero cuestan mucho. Es analógico para hasta ahora. Ojalá se pueda modificar, pero los costos son bastante elevados. Un handycito más handy, más barato, está en 90.000 pesos. Más o menos digital. Sí, un vuelto. Sí. Bueno, dijimos que la máquina repetidora se compone de un receptor, la repetidora, un receptor y un transmisor. Pueden ser enlazados o mono, o en una sola pieza. Se usan duplexores y un montón de instrumentos para poder filtrar la transmisión.
En el caso de nosotros tenemos una repetidora que es de tipo enlazadas, se componen en 4 sistemas. Tenemos el receptor de VHF, que nos escucharía a nosotros con nuestro handy, que a su vez se hace una conmutación y transmite en otra frecuencia la repetidora hacia la otra parte que es la transmisora de la repetidora. Eso en UHF lo hace. Recibe en B, retransmite en U por un medio de un enlace que Carlos Frare, la otra parte, Juan Carlos Frare, y ahí convierte nuevamente a VHF y transmite con más potencia. Entramos con 5 y la transmisora sale con 80 aproximadamente. Y a una antena alta, ¿no? Que es el secreto. Que nos retransmite a nosotros que andamos con una antenita de cole chancho por la ciudad. O sirve para que otros compañeros, colegas de otras localidades, con buenos sistemas de equipo y antenas, puedan llegar a la receptora porque es alta, ¿no? Y puede hacer el contacto al revés. ¿No? Eso lo retransmite a que nosotros sería imposible poder escucharlo a él de forma directa. La repetidora, vamos a volver a retomar, es una máquina que repite nuestra transmisión. Tiene varios pasos, algunas vienen codificadas, que vos le pones un subtono para que no la abra la gente que está autorizada, sea radioaficionado. Puede tener codificada, pero sea de radioaficionado, pero el radio club o el dueño de la repetidora tiene que informar qué subtono tiene de codificación, para que todos los radioaficionados la usen. Cosa que la gente que no es radioaficionada no la puede usar porque no la habilitas. Se cuenta hablar, gritar, a la repetidora te ignora. Esa es una de las tantas. Pero hay que trabajar y eso cuesta. Sí, pero vamos a seguir un poquito más. De repetidora, que nos pregunté a Luciano qué le queda de repetidora. ¿Qué entiende? Luciano, ¿está por ahí? Luciano, ¿entendiste más o menos cómo funciona la repetidora? No, sí está conectado. O al otro Mauricio, ¿está aquí? ¿No? Mauricio, ¿entendimos más o menos, Marcelo? ¿Cómo funciona la repetidora? Hola. Ahí está Luciano. ¿Entendimos más o menos o no? Ando con problemas de internet. Ah, bueno. Bueno. Mauricio, Marcelo, ¿vamos bien? Se cortó los últimos 20 segundos que habló, no salió nada, se tildó todo. Sí, yo también lo escuché medio cortado. Bueno. Hice una mínima explicación, si me estás escuchando, sobre una máquina repetidora de radioaficionados. El tema era saber si ustedes más o menos habían comprendido, pero veo que se cortó. A ver, no sé, ¿querés reiniciarlo? ¿Querés reiniciar el sistema? Faltan 4 minutos. Para si querés lo... Bueno, esperemos, cortamos acá acá y ya seguimos, retomamos vuelta con el mismo enlace. Igualmente salió hasta la parte que hablaba de que había una decodificación para que no la usen todas las repetidoras. Para los no licenciados no la puedan utilizar. Hasta ahí salió. Y muchas veces no es tanto por eso que no se codifica, sino también que es porque cualquier ruido extraño la habilita la repetidora y queda haciendo trabajando. O sea, también viste que por ahí una pequeña espuria de una transmisión de un remis te la logra abrir. Eso te protege contra los ruidos raros que en nuestro trabajo en el hospital se escucha ruido y te habilita. Cosa que si vos le codificás a esta radio, no pasaría. ¿Ah? Sí. Ese. Bueno, ¿cortaste? Listo, cortamos y ahora retomamos en 5 minutos.